Lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Primero, en un pasaje del tambor de hojalata, Óscar Matzerat toca con la baqueta de su tambor cada una de las cicatrices del camarero Heriberto Truxisky, quien, al sentir la presión en determinado punto, se dispone a contar la respectiva historia, el cuándo, el dónde y el artífice del golpe, de la puñalada. Puñaladas, todas, que fueron dadas por la espalda. Nadie consiguió nunca meterle a Heriberto una estocada por el frente. La relación del dueño con sus cicatrices es singular. No puede verlas. Son una topografía extendida que solo se revela cuando Óscar señala, por contacto, un determinado punto. A veces Heriberto, dudando, pregunta cuál, frente a lo cual Óscar pone un poco más de presión en la baqueta, y entonces, ya seguro de la anécdota correspondiente, el camarero comienza a narrar la historia. Tal como la espalda de Heriberto, la superficie de una roca suele encontrarse llena de historias para ser contadas. Basta observar su topografía, ora lisa, pulida por el río, ora accidentada, pedazo de montaña, para saber su trayecto y su procedencia. Piedra que cede, de Gabriel Orozco, tiene bastante que decir a este respecto. Se trata de una gran bola de plastilina puesta a rodar por las calles de Monterrey, México, que fue dejando todo su trayecto consignado, esculpido en su superficie. La piedra de Orozco es el grabado de un camino de vueltas de este cuerpo por las calles y los andenes, sobre el asfalto y el cemento. Un cuerpo golpeado que, bien se ve, ha tenido varios incidentes. En el registro de la obra, su foto más conocida, nuestra piedra acaba de pasar por una reja del piso, una alcantarilla rectangular, cuyas barras de hierro han quedado consignadas al modo de diámetros de líneas cuyo comienzo es su mismo fin, es decir, de vueltas. La metáfora de la vida como piedra que va de un canto a otro, rodando y errando según vicisitudes y contingencias, es bastante conocida. Si Vicente Fernández dice: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, León Felipe entiende su vida como una piedra minúscula, ni siquiera con el tamaño de la bola de Orozco, sino mucho más pequeña, un guijarro humilde que vaga por carreteras y veredas sin rumbo cierto, pero también una piedra leve, ágil, que puede ser lanzada por una onda hacia cualquier dirección. Muchas veces llamado de piedra, roca férrea, la verdad es un gran pedazo de hierro con una porción exigua de otros minerales. El aerolito que inauguró la colección del Museo Nacional de Colombia es tema y materia de la última obra del artista María Elvira Escayón. Se trata de un cuerpo que, vagando por el universo, fue a estrellarse contra el suelo de Santa Rosa de Viterbo el Viernes Santo de 1810 y cuyas cicatrices pueden ser divididas en dos categorías diversas. Las primeras, visibles, propias de la piedra de cantera, son irregulares al modo de cráteres, aun cuando pulidas por alguna corriente, de seguro la fricción de la atmósfera terrestre. La segunda, que solo es una, no resulta visible, pues se encuentra escondida de cara al suelo, al modo de una base, siendo la única parte plana de este cuerpo celeste, una interrupción de su masa, consecuencia del trabajo de un potente instrumento punzante. Segunda huella esta, que trae la noticia de un antes y un después del corte. Una historia para ser narrada, tal como si poniendo la batuta de Óscar Matzerat sobre la piel, superficie del meteorito, pudiéramos preguntar por el origen de esta marca. Interrogante en el cual el trabajo de Escayón entra, contando una memoria que se halla en un estado de letargo. En efecto, la ficha técnica del museo referente al aerolito no da cuenta de esa marca y más bien hace énfasis en el carácter mineralógico del cuerpo, pero no en sus vicisitudes. A diferencia del camarero Heriberto, el museo ha preferido omitir la historia de la segunda cicatriz, de forma tal que nadie se pregunte por aquello que está faltando. La ausencia suele pasar desapercibida y el recurso involuntario de esconder la marca dejada por el corte finaliza esa omisión. Segundo,
María Elvira Escayón se refiere al aerolito de Santa Rosa de Viterbo como una minúscula partícula de polvo cósmico, pesado para los hombres y leve para el universo. Uno se lo imagina vagando completamente perdido por el espacio sideral, hasta que una atracción imperiosa, gravitacional, lo obliga a dirigirse a la Tierra. Y entonces comienza un nuevo camino junto a esta. El plan ahora consiste exclusivamente en dar vueltas alrededor del Sol. Imaginar el aerolito como un pedazo de polvo implica un tiempo. Por una parte, el polvo es el tiempo acumulado sobre los objetos. Un tiempo perezoso que no va para ningún lado. Y pensar que el universo también tiene su propio polvo resulta apasionante. La máquina infinita no era tan perfecta como la concibieron los físicos del siglo XVIII. Por otra parte, una partícula de polvo implica ser lo que ha restado de algo, ser el fin de algo y al mismo tiempo haber tenido un origen, inicio que no podremos saber. Conocemos el sobrante, pero no la pieza completa. De ahí su condición misteriosa, mágica, pues no podemos explicar ni su trayectoria ni su procedencia. Partícula de polvo estelar. El aerolito tiene en rigor 204 años, estamos en 2014, dado que, como dije, cayó en 1810, y contar su otro pasado en años no sería sino una contradicción en los términos. En efecto, si un año es una vuelta alrededor del Sol, antes de estar en la Tierra nuestro cuerpo era totalmente ajeno a esa medida, y aun cuando desde nuestro humilde lugar nos empeñemos en contar todo por años y por días, que no nos queda otra opción. Es una impropiedad contar el pasado de los cuerpos celestes siguiendo tal patrón. En este orden, el aerolito implica una convergencia temporal. El tiempo cósmico y el terreno se funden en él. Tal vez por eso María Elvira haya solucionado la obra al modo de un eclipse, que es, por excelencia, imagen del tiempo, ya no como transcurso, sino como coyuntura. Eclipse. Para entrar en la instalación es necesario describir el museo, que tiene por planta básica el cruce de dos naves, en cuya intersección un sistema de claraboyas lleva los rayos solares al primer nivel de la edificación. De este modo, el punto de confluencia de los dos corredores en el primer nivel es un lugar peculiar, pues la oscuridad imperante se ve interrumpida por un círculo de luz natural, lo que crea un ambiente denso debido al contraste lumínico. Se trata del eje del museo, cruce de fuerza de toda la construcción, y en el que, dispuesto directamente sobre el suelo, sin base ni pedestal, se encuentra nuestro aerolito. Bueno, interrumpo. Le han puesto al aerolito una base patética en la última de las acoplaciones del Museo Nacional. Esperamos que le quiten esa base en madera. Continúo. La instalación involucra todo este espacio, la claraboya y la intersección de corredores, y consiste en una reconstrucción del aerolito en resina, la cual, con ayuda de hilos translúcidos, se encuentra suspendida en el aire, justo encima del original, lo que la lleva a crear una especie de eclipse sobre este, en tanto el nuevo cuerpo corta con su sombra el rayo de luz que acostumbra mantenerlo iluminado. Tras la instalación, el corredor se extiende, creando un punto de fuga profundo. Así, mientras la arquitectura se aleja, ambos aerolitos emprenden su avanzada hacia el frente. La imagen es fuerte, de un lado porque el nuevo aerolito, en resina, es de apariencia extremadamente pesada, lo que hace extraña su suspensión. Basta un golpe de vista para ir a inquirir qué está sucediendo, por qué una piedra se encuentra levitando por los aires del museo. Por otro lado, por la luz propia del lugar, cuyo dramatismo ha sabido explorar Escayón. Semejante a un cuadro barroco, la escena de la piedra provoca una contraluz. Así, mientras la textura de la cara inferior se pierde en la oscuridad, la cara superior se revela con todo el brillo, sacando su topografía y haciendo del objeto un contraste de resplandores y sombras del tipo Zurbarán. Ahora bien, entre la reconstrucción del aerolito suspendido en el aire y el original dispuesto en el suelo hay una diferencia. El nuevo cuerpo no tiene la segunda cicatriz del original.
La artista reconstruyó la parte que fue extraída, el pedazo de masa faltante. Esto con la ayuda de las antiguas imágenes consignadas en archivos fotográficos. Reconstrucción que implica un juego de tiempos, pues la copia se encontraría en un periodo anterior al original, un antes del corte, y por ende el original estaría en un periodo posterior a la copia. María Elvira eclipsa al viejo aerolito con el nuevo, corta la luz interponiendo un obstáculo en el camino, pero el nuevo en la obra toma el lugar del viejo y es más original que este, en tanto está completo, antes de ser partido abruptamente en 1906. La reconstrucción del aerolito se encuentra en este orden en un periodo anterior, tal como si, echando marcha atrás, pudiéramos rehacer la historia, devolver el pasado, resucitar a los muertos y recobrar lo que perdimos. Efectivamente, hay algo de utópico en lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, nombre de la obra, una utopía invertida, que, en vez de ir para adelante, se vuelve sobre sus pasos en busca de lo que fue saqueado, sustraído, y lo reconstruye para ponerlo justamente sobre aquello que ahora está incompleto. El aerolito copia la reconstrucción del cuerpo celeste, es el pasado del original, es un antes de sobrepuesto a un ahora, momento actual que estaría en la piedra del museo. Todo esto realizado a través de la figura del eclipse, que es el momento en que la luna, sol y planeta convergen para dar a conocer sus trayectorias. El eclipse se da como un instante único, de ahí su carácter extraordinario, pues se trata de una interrupción en la monotonía propia del tiempo. En su descripción del eclipse solar del 21 de agosto de 1691, el astrónomo mexicano Sigüenza y Góngora cuenta cómo a las 8:00 de la mañana faltó la luz, de forma que las aves que iban volando simplemente se cayeron, mientras los perros comenzaron a aullar, tal como si fuera de noche, en el desconcierto de ver quebrado algo que jamás se quiebra, el pasar de un día. En la obra, lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, Escayón toma ese carácter coyuntural del eclipse para hacer un eclipse específico, este entre dos piedras y una claraboya, entre una copia completa y un original fragmentado. Viñetas. Asimismo, la instalación cuenta con una serie de dibujos, viñetas, que dan a conocer la noticia de la historia del asteroide, centradas específicamente en el corte de 1906. María Elvira recorre la historia del aerolito, cuya edad coincide con Colombia. Es la primera pieza adquirida por el Museo Nacional, y su corte, sustracción de una parte fundamental de su masa, coincide con la separación de Panamá. Solo 3 años median entre ambos eventos, que comparten incluso algunos de sus protagonistas. Y aunque Sigüenza me tome por supersticiosa, diré que, así como la vida de un hombre se encuentra en las líneas de su mano, la trayectoria de Colombia se encuentra dibujada en el meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo, antes de entrar en las viñetas que fueron elaboradas como el segundo segmento de lo que sin metáfora nos ha caído del cielo, es preciso contar la historia terrena de nuestro cuerpo celeste. Historia terrena del aerolito de Santa Rosa de Viterbo. El trayecto del aerolito puede ser dividido en 2 partes, una extensa, la otra corta. La primera abarca su llegada al planeta en 1810 hasta el momento en que fue canjeado con un extranjero en 1906. La segunda, por su lado, sucede durante los primeros meses de 1906 y atañe a dicho canje el traslado de la piedra a Bogotá y su posterior corte. 1810-1906. El Museo Nacional de Colombia fue proyectado como salón de historia natural que, en un comienzo, bien parecía fluctuar entre un escenario para las luces de la razón y una feria de curiosidades. Lo que se hace evidente en el primer anuncio, que daba cuenta de su apertura, incentivando el envío de piezas para su colección. Tenemos el placer de anunciar al público que el día 4 de los corrientes, agosto de 1824, se abrió el Museo de la Historia Natural. El museo en su infancia posee ya algunas cosas raras. Las siguientes son las principales.
una colección de minerales, tiene algunos pedazos de hierro meteórico encontrados en diferentes partes de la República y analizados por los señores Rivero y Buzangó. Muchos huesos de animales desconocidos, sacados en Suacha, que son muy curiosos por su tamaño. Una momia encontrada cerca de Tunja, con su manta bien conservada, y se supone que puede tener más de 400 años. Algunos insectos de extraordinaria hermosura. También posee varios mamíferos, reptiles, peces y algunos instrumentos muy bien hechos. Tiene además el establecimiento de un laboratorio y sala de dibujo. Deseoso el gobierno de fomentar la información que es indispensable para propagar las luces y ver al mismo tiempo reunidas en la capital todas las producciones de la República, encarga a los intendentes, miren lo que dice el anuncio, esto salió en el periódico, encarga a los intendentes, gobernadores, curas, jueces, políticos y alcaldes remitan todas aquellas cosas curiosas, como minerales, reptiles, peces, etcétera, etcétera. Los que puedan venir vivos serán más apreciables. De lo contrario, se enviarán del modo posible, teniendo siempre cuidado en remitir los animales con sus cabezas y pies. Los reptiles y peces pueden remitirse en aguardiente y los insectos clavados con alfileres, poniéndoles en cajones muy bien cerrados, con los que se pondrá un poco de pimienta o tabaco para que los insectos no dañen los esqueletos. Tales párrafos no dejan de llamar la atención. Los huesos de los animales desconocidos, curiosos por su tamaño, que deberían ser de dinosaurios, la descripción de insectos con extraordinaria hermosura, y más adelante el consejo de enviar reptiles y peces conservados en aguardiente, hace de relato un buen testimonio del principio del museo, y más aún del comienzo de la República, de ese interés ilustrado que acompañó la configuración del nuevo país. En el inicio del texto, junto con los restos de hierro meteórico, dos apellidos son mencionados, Rivero y Buzangó. Esto es, Mariano Rivero y Jean-Baptiste Buzangó, el primero peruano, el segundo francés, dos científicos que, contratados por Bolívar, vinieron a realizar una expedición centrada en describir y medir al país, su topografía, su temperatura, altitudes y localizar sus recursos minerales. En ese momento definitivos. Sí tenemos en cuenta que el siglo XIX fue uno hecho por hierro, mientras el siglo XX de petróleo y por ende de plástico. El paso de Jean-Baptiste Buzangó por Colombia es profundamente afortunado. Las memorias que el autor se encargó de recopilar sobre el país, sus impresiones, son de una riqueza sorprendente. Buzangó consigna en sus líneas verdaderas infidencias, tales como la paliza que Manuelita Sáenz le dio a Bolívar cuando encontró una joya de mujer abandonada en la cama que compartían, lo que impidió al Libertador salir durante unos buenos días, debido a la vergüenza de exhibir los moretones. Asimismo, el autor escribe escenas de comidas y de fiestas que tuvieron lugar apenas fundada la República, momentos cuya libertad da cuenta de esa pausa en el protocolo que toda revolución trae consigo. Las memorias fueron pensadas para un público restricto, amigos y conocidos del autor, de modo que Buzangó solo editó 300 ejemplares. A veces, vale decir, el estilo es descuidado. De hecho, el narrador pasa abruptamente de un chisme de época a una medida en grados, de la descripción de un mineral a una anécdota específica. En fin, no se trata de un texto elaborado ni pulido, pero sí de uno que envuelve al lector, lo que quizás se debe al hecho de que Buzangó carece por completo de pelos en la lengua. Se ríe de lo que le place y dice lo que le apetece. Rivero y Buzangó fueron contratados en París a través de Antonio Sea, botánico enviado por Bolívar para servir de ministro plenipotenciario, embajador de la República. Sea era un contacto en Europa que se encargaría de comprar armas y municiones y contratar jóvenes instruidos para fundar escuelas de ingeniería civil y militar. Jóvenes que, por lo demás, deberían ser valientes, pues el país y la América de habla española aún se encontraba en guerra. De hecho, el barco en el que Rivero y Buzangó realizaron el viaje iba preparado para el combate, y si en un primer momento tenía el nombre de New York, y parecía ser un navío de los Estados Unidos,
una vez zarparon de Francia, se vistió con los colores de la nueva República de Colombia. En palabras de Boussangó, aquí cito: nos hallábamos uniformados y a un silbato de un oficial la bandera de la Unión, Estados Unidos, fue reemplazada por el pabellón colombiano de colores amarillo, azul y rojo, y nosotros, empujando nuestras espadas, gritamos 3 veces: ¡Viva la República! Yo apenas tenía 20 años y gritaba muy fuerte. El 20 de octubre vimos un barco que hacía toda clase de esfuerzos por alcanzarnos. Se le disparó una andanada y se nos distribuyeron sables de abordaje. Cuando tuve el mío, desapareció súbitamente el mareo que me atormentaba. El barco enemigo era español y dejó de avanzar cuando se dio cuenta que estábamos armados. Quisimos perseguirlo, pero el estado del mar no lo permitió. Cuando el peligro pasó, mi mareo retornó más fuerte que nunca. Cierro cita. El aspecto aventurero del viaje interoceánico, que comenzó en octubre de 1822 y solo terminaría en noviembre, se complementa con las anécdotas narradas por Boussangó en tierra, cuando, de camino a Bogotá, ve la zona totalmente conmocionada en pleno conflicto de independencia. Sin embargo, este tipo de avatares no le debían ser extraños al narrador, cuya infancia tuvo lugar después de la Revolución Francesa, en un barrio miserable de París, como él mismo cuenta en los primeros capítulos de su memoria. En efecto, Boussangó sería un excelente personaje en manos de Víctor Hugo. Bien, una vez en tierra, cuando comienza la travesía de Venezuela a Bogotá, Boussangó describe el paso de las tropas que enfrentarían la batalla de Maracaibo y el paisaje de pueblos abandonados en espera de los ejércitos realistas, relatos de primerísima mano sobre la segunda década del siglo XIX en Colombia. De igual forma es notable el retrato que Boussangó hace de las tropas independentistas, esa anarquía que les era implícita, propia de un ejército acabado de formar, cuya falta de uniformes, de reglas y de jerarquías momificadas generaban una espontaneidad tan particular como breve. Boussangó es un testigo de primera mano cuya ventaja consiste en no tener un partido. Sus descripciones no llevan un norte prefijado. No está con los realistas, claro, pero tampoco con los criollos. Así su narración se encuentra desprovista de tendencias y de apegos. De hecho, vale recordar que Boussangó es un hombre mayor, describiendo las aventuras de un joven, que es un espíritu enciclopedista, un escéptico ilustrado que va narrando y juzgando. Efectivamente, hay algo de Diderot en su prosa. Tras llegar a Bogotá, Boussangó se dirige con Rivero a Santa Rosa de Viterbo, pues han sido informados de la existencia de hierro en sus alrededores, lo que de inmediato llama su atención, dice el cronista. Nos aseguraban que en Santa Rosa se encontraban menas de hierro excesivamente pesadas. Al pedir informaciones nos llevaron a donde el herrero para mostrarnos una gran pieza de esa mena, que le servía de yunque. ¿Cuál sería nuestra sorpresa al reconocer en dicho yunque una masa de hierro metálico de forma bastante irregular, con numerosas vacuolas en su superficie y recubierta por un barniz carmelita que tenía, en sus palabras, todo el aspecto de una masa de hierro meteórico? Rivero y Boussangó bien sabían identificar un meteorito, dado que para la época este tipo de cuerpos celestes estaba de moda. En 1803, la Academia de Ciencias de París había aceptado su existencia tras una lluvia de piedras celestes que tuvo lugar en Francia y que terminó por disipar las dudas de los escépticos que negaban su existencia, con argumentos como: las piedras no caen del cielo porque en el cielo no hay piedras. Así, durante el siglo XIX y comienzos del XX, surgieron expertos en este tipo de cuerpos y todo museo que se respetara quería tener un meteorito o un fragmento de este en su colección. Los expedicionarios procedieron entonces a comprar el cuerpo celeste como primera pieza del Museo de Historia Natural, que sería fundado en Bogotá. Hicieron llamar a Cecilia Corredor, la mujer que lo había encontrado en 1810, el Sábado Santo, cuando era apenas una niña y había salido de su casa detrás de una gallina clueca. Cuenta Boussangó: hicimos venir a Cecilia Corredor, en ese entonces una mujer de 20 a 25 años, a quien considerábamos la propietaria del mineral, y le pagamos por él el precio que pidió, 20 piastras, 100 francos. Tan pronto como corrió la noticia de nuestra compra, vinieron gentes a ofrecernos pedazos de hierro de los que compramos una docena de muestras.
Todos los habitantes de Santa Rosa poseían minerales. En un país donde el hierro es una rareza, se consideraban felices de haber encontrado algo que podían utilizar como un martillo. Los numerosos pedazos de hierro establecían, sin lugar a dudas, el origen cósmico del metal. En efecto, la mayor parte de ellos había sido recogidos después del descubrimiento de la gran masa, entre campos cultivados en donde antes del Sábado Santo no existían. Cierro cita, crónica que termina con una anécdota de la que parece haberse perdido toda pista. Abro cita, añadiré que por un acto de cortesía al cual me asocié, hicimos forjar con el hierro de Santa Rosa una hoja de espada que ofrecimos al libertador, Simón Bolívar. Una inscripción decía que ésta había sido hecha con hierro caído del cielo para la defensa de la libertad. Algo realmente cursi. Además que resultó ser una hoja de espada detestable. Cierro la cita de Buzangó. De cualquier forma, a los expedicionarios se les olvidó pensar en cómo transportar el aerolito comprado, de modo que sin condiciones para llevarse su nueva adquisición, Rivero y Buzangó dejaron en Santa Rosa de Viterbo, no sin antes redactar un informe científico de 7 páginas sobre el cuerpo, con datos químicos acerca de su composición y 3 dibujos espantosos. En el transcurso de ese año enviaron la noticia a Humboldt, maestro y amigo de ambos, quien a su vez se encargó de comunicar el hallazgo a la comunidad científica internacional. De esta forma, el periódico americano de Ciencias y Artes, en su edición de diciembre de 1823, dice: fue anunciado por el señor Humboldt de la Academia Francesa en octubre pasado que, de acuerdo con una carta del señor Buzangó, datada en Santa Fe de Bogotá, el viajero encontró entre Tunja y el altiplano de Bogotá varias masas de hierro meteórico, muy dúctil. El peso de uno de ellos es alrededor de 3.000 libras y el señor Buzangó, conjuntamente con el señor Rivero, ha tomado los niveles de todo el montañoso país, entre Caracas y Santa Fe. A partir de esta publicación, el meteorito de Santa Rosa de Viterbo entró en diversos índices alrededor del mundo, en todo tipo de catálogos sobre estos cuerpos celestes, a lo que se sumaron las muestras enviadas por Rivero y Buzangó a diferentes colecciones en ciudades como Viena, Berlín y Londres. Desde allí, quien supiera de meteoritos sabía de Santa Rosa, nombre mencionado en varias polémicas de académicos y profesores europeos durante las décadas de los 50 y 60 del siglo XIX. Entre tanto, el pueblo de Santa Rosa comenzó a prestar más atención a su cuerpo celeste y en 1873, por orden de la municipalidad, le mandaron a hacer un pedestal, una pesada columna dórica encargada de soportarlo, localizada al lado de la fuente que abastecía de agua a la comunidad. La imagen registrada en una fotografía de comienzos del 20 es bastante singular, piedra sobre columna, lo cual aparece como una contradicción en los términos, pues las piedras acostumbran a estar bajo y no sobre las pilastras. Con todo, era una posición que recordaba ciertamente su procedencia cósmica. Bajo la columna, una placa llevaba la siguiente inscripción: aerolito, pesa 15 quintales. Lo halló Cecilia Corredor en la colina de Tocavita en el año de 1810. Colocado aquí por orden de la municipalidad el 8 de septiembre de 1873, siendo alcalde Emigio Montañez. 1906. Cierra cita. Pero la fama no solo trae ventajas. En los primeros años del siglo XX llegó al país el cazador de cuerpos celestes Henry A. Ward, quien, una vez aquí, se encargó de idear un plan bastante ingenioso para llevarse el aerolito a Estados Unidos, dividirlo y venderlo en cómodos fragmentos posibles de ser guardados en el bolsillo de un hombre común. Es decir, vender por gramos, lo que aquí había sido mensurado en kilos. El asunto sucedió de la siguiente manera. Una vez en Santa Rosa, y viendo que el cuerpo celeste era de suma importancia para la comunidad, Ward pensó que iba a ser muy difícil llevárselo, más aún teniendo en cuenta que la separación de Panamá estaba bastante reciente y que los colombianos, por mínimo, tendrían algún recelo en aceptar cualquier trato con un extranjero, asunto que Ward dejó consignado en una carta. No obstante, en vez de rendirse, buscó alguna alternativa.
llegando a la propuesta de un canje: cambiar el aerolito por algo que también fuera de extremo valor simbólico, un busto del general Reyes, quien, nacido en Santa Rosa, era el presidente de Colombia en ese entonces. La propuesta fue de agrado del gobernador Santiago Camargo. Su nombre, por supuesto, estaría en la placa conmemorativa. Así que este ayudó a presionar a las autoridades del lugar para acceder al pedido y firmar el respectivo acuerdo. Ward organizó un gran festín para las autoridades y, congraciado con todos los altos nombres del pueblo, efectuó sus planes. Bien entrada la noche, una tropa de soldados a órdenes del gobernador y del alcalde tumbó la columna con la ayuda de un mecanismo de cuerdas y sacó el aerolito de Santa Rosa en una yunta de bueyes, que se encargaría de llevarlo a Duitama y de allí a la estación de La Caro para tomar el tren. Solo al otro día, una vez amaneció, viendo la columna en el suelo, el pueblo percibió que había sido robado. El plan fue proyectado con minucia, todo estaba perfectamente estipulado, y sin embargo, por una extraña coincidencia del destino, el señor Quijano Mantillo, periodista del diario El Mercurio de Bogotá, se encontraba en la estación de tren de La Caro, desde donde Ward pretendía sacar la carga para no tener que pasar por la capital. Percibiendo los extraños movimientos, el periodista indagó y, al enterarse de qué se trataba, procedió a alertar a las autoridades, específicamente al presidente de la República, el general Reyes, quien, indignado, mandó a decomisar la pieza. El 12 de marzo de 1906, Quijano publicó la siguiente nota en El Mercurio, cito: antier secuestraron los agentes de policía en la estación Caro el aerolito de Santa Rosa de Viterbo, que fue vendido por el Consejo Municipal de la capital de Tundama al viajero americano H.A. Ward por algo de dinero y una estatua del general Reyes. El gobierno de la República hace muy bien en no dejar que se disponga de lo que, sin metáfora, nos ha caído del cielo. Cierro cita. Pero Ward no pensaba irse con las manos vacías, por lo menos no tan fácilmente. Una vez le decomisaron el aerolito, reclamó por el incumplimiento del contrato que había efectuado con las autoridades de Santa Rosa y buscó al ministro plenipotenciario, embajador de Estados Unidos en Colombia, John Barrett, para resolver el caso. Barrett venía de Panamá, de desempeñar el mismo cargo. De hecho, fue el primer embajador oficial de Estados Unidos en la nueva república, enviado por Theodore Roosevelt para organizar todo lo concerniente a la regulación del istmo y al cumplimiento de los tratos con Estados Unidos. Ahora en Colombia, Barrett se encargaría de diligenciar el permiso para que Ward se llevara, si no el aerolito completo, por lo menos una parte. De esta forma, el ministro plenipotenciario de Estados Unidos en Colombia, John Barrett, realizó una solicitud al Ministerio de Gobierno, el señor Cuervo Márquez, quien a su vez convocó un consejo de ministros que mandó a concederle a Ward un fragmento del cuerpo celeste como pago por haberlo transportado a Bogotá. En el documento está determinado un pedazo no menor a 50 kilogramos, especificación sospechosa, turbia como todo el asunto, pues el contrato emitido por el gobierno debería decir el máximo y no el mínimo a ser sustraído. El asunto fue organizado. El aerolito fue llevado hasta la ferrería de la hacienda La Pradera, donde un cepillo de puente tomó 14 días en realizar la escisión, trabajando 12 horas consecutivas por jornada y dejando 14 kilos de viruta. Finalmente Ward se llevó un buen trozo, casi la mitad del aerolito, y también logró hacerse a un pedazo de otro, el meteorito de Rasgatá, prometiendo que enviaría a Colombia un fragmento de algún asteroide una vez llegara a los Estados Unidos. Jamás lo hizo. ¿Acaso porque no tuvo tiempo? Ward regresó a su casa en abril y fue atropellado por un carro en julio de ese mismo año, 1906. Vale decir, el primer accidente automovilístico del que se tenga noticia. De vuelta a las viñetas. María Elvira Escayón se encargó de seguir este trayecto con minucia.
De hecho, conocemos la máquina cepillo de puente debido a su investigación, la cual estableció cómo fue cortado semejante pedazo de hierro, cuyas proporciones son considerables. Asimismo, sabemos de los otros cortes que fueron efectuados en el meteorito y una serie de datos claves que el artista expone en las viñetas encargadas de dar cuenta de esta historia. Ilustraciones que tienen un deliberado estilo de grabado o de estampa de periódico típica del siglo XIX y comienzos del XX. La época en que, construyendo el país como un proyecto futuro, también nos tuvimos que encargar de construir su pasado. La historia que cualquier república exige cargar consigo. Ilustraciones contemporáneas con aires decimonónicos. Estos dibujos se comportan como fuentes primarias, como un material realizado a modo de prueba, rastro de una historia que no ha sido narrada. La agudeza de usar las viñetas está en aprovechar el papel mnemotécnico propio de la imagen, cuya facilidad para ser recordada es mucho mayor que aquella de las palabras. Viñetas fundamentales en la estructuración de la obra, en la medida en que se encargan de dar cuenta del eje de sentido del eclipse. Esto es el juego entre lo que falta y lo que está presente, entre aquello que se fue y aquello que María Elvira se encargó de reconstruir, el pedazo de masa meteórica concedido al señor Ward. En suma, las viñetas integran la historia de ese faltante. Por eso, más que en cualquier otro momento de la trayectoria del aerolito, se centran en 1906. Entre varias imágenes tenemos el momento en que Ward hace la petición al alcalde, origen de toda esta historia. Asimismo está la escena de la sustracción del aerolito de la plaza de Santa Rosa de Viterbo, para la cual Escayón investigó el procedimiento que debió ser empleado al comienzo del siglo XX para vencer semejante peso, llegando a la conclusión de que la columna fue derribada con cuerdas, pues solo teniendo la roca en el suelo sería posible desplazarla con la ayuda de la yunta de bueyes, como relatan las crónicas. Después llegamos al dibujo que tiene lugar a la mañana siguiente, cuando el pueblo se percata de lo ocurrido, y entonces comienza el alboroto. Todo el mundo está incrédulo frente a lo que ve, o mejor, ante lo que no ve. Del aerolito no queda nada, mientras la columna yace en el suelo. Otra imagen da cuenta del corte del aerolito a través del mencionado cepillo de puente, máquina enorme, en la que aquello que se mueve es una especie de vaivén, es la pieza a ser cortada y no el instrumento cortante. Es decir, nuestro aerolito estuvo danzando debajo de una punta afilada durante 14 días, hasta que consiguió finalmente ser partido en dos. La última viñeta que describiré es el aerolito cortado en porciones individuales, la cual evidencia claramente la división de un pastel. En la parte inferior de la ilustración, María Elvira dispuso las siguientes palabras, sustraídas del documento que dio permiso a Ward para irse con su parte. Cito: "Este ministerio, a nombre del gobierno, autoriza a usted a llevar a los Estados Unidos un fragmento de peso de 3 quintales, tomado del aerolito de Santa Rosa de Viterbo, y manifiesta usted que ve con gusto que dicho fragmento vaya a figurar en la hermosa colección de aerolitos de carácter universal que, con abnegación digna de mayor encomio, ha logrado usted a costa de gastos ingentes e inauditas penalidades". Las escenas dan cuenta del principio, nudo y desenlace del negocio de Ward. Se encargan de dejar los hechos vívidos en la memoria del espectador. Es decir, aun creadas posteriormente, se convierten en memoria histórica, lo que recuerda la misma construcción de la historia oficial o de la llamada conciencia nacional, cuando momentos cumbres de la historia patria son edificados varias décadas después de los acontecimientos y las más de las veces con absoluta independencia de estos. La batalla de Ayacucho por Martín Tovar y Tovar o la firma del Acta de Independencia por Coriliano Leudo son obras realizadas muchos años después de los eventos, pero que se instalan como los eventos en sí. En efecto, toman el lugar de los hechos, tal como si fueran registros y no recreaciones de los acontecimientos. Las imágenes creadas para esta obra específica han sabido aprovecharse de este procedimiento. Así, la artista acude a una típica herramienta de la historia nacional e incluso toma su estilo, un marcado aire costumbrista, pero justamente para contar un pasaje que se ha quedado por fuera de esa historia misma.
lo que si metáfora nos ha caído del cielo, haciendo uso de procedimientos oficiales, se encarga de contar una historia no oficial. El momento del pacto, el desmonte de la piedra, el pueblo perplejo ante su ausencia y finalmente el extenso corte ejecutado en el aerolito son la columna vertebral de esta historia. Imágenes realizadas posteriormente, un siglo y pico después de los acontecimientos, pero que se encargarán de condensarlos, junto con todos los documentos que María Elvira Escayón ha recuperado al modo de un archivo del desastre, plagado de cartas, permisos, protocolos y reverencias. María Elvira Escayón llega al meteorito por considerarlo una partícula de polvo cósmico, y efectivamente lo es, pero también es, como la artista fue descubriendo durante su investigación, la viva imagen de toda una coyuntura histórica de pérdida y usurpación consentida, y más aún concedida de bienes comunes. Lo que hoy, en el siglo XXI, necesita ser revisado, máxime en un panorama en el que nuestros mandatarios regalan, a cambio de poco menos que un busto del general Reyes, nuestros recursos naturales, que son el oro del siglo XXI, todo aquello que todavía no ha sido devastado y que, sin metáfora, nos ha sido dado del suelo. De ahí que la obra, partiendo de un tema viejo, sea completamente actual y más aún urgente. Tercero, Marx dice que Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se producen, como si dijéramos 2 veces. Pero se le olvidó de agregar que una vez es como tragedia y la otra como comedia. El aerolito es la comedia, el canal la tragedia de esta historia. Una en 1906, otra en 1903. Una con el geólogo Henry A. Ward como protagonista, la otra con el ingeniero Philippe Jan Vanneau Varilla como actor principal. Tejer una comparación entre la división de una piedra y la de un país puede ser un tanto arriesgado, o por mejor decir arbitrario. Sin embargo, la historia es el más arbitrario de los ejercicios. Los hechos se tejen desde el presente, como quien va encontrando hilos sueltos que luego le permitirán dar sentido a la tela, a una composición que solo aparece en el momento del historiador y no de la historia acontecida. Vanneau Varilla y Ward tienen una semejanza oculta. El primero logró arrancar un brazo de Colombia, el segundo unos buenos kilogramos de hierro meteórico. Ambos se llevaron sus botines usando estrategias cuya sagacidad resulta brillante, desde la maniobra diplomática de proponer el canje de un aerolito por un busto del general Reyes, hasta la táctica de Vanneau Varilla para que la obra del canal fuera hecha en Panamá y no en Nicaragua, como sería lo más acertado en términos geográficos y económicos. Vanneau Varilla fue el ingeniero francés encargado del canal. Una vez Lesseps desistió de la obra que había planeado, tal como construyera el proyecto del Suez, sin darse cuenta de que lejos de estar en un desierto plano, se encontraba en una selva agreste y con accidentes geográficos difíciles de ser sorteados, de modo que su empresa se quebró, habiendo retirado solo una exigua parte de lo necesario, poco más de 1 millón de metros cúbicos, y dejando un saldo de 10.000 trabajadores muertos. En esas condiciones, Vanneau Varilla recibió el mando. Como dije, el dinero de la compañía francesa se había evaporado y la única opción radicaba en vender la concesión de la obra a los Estados Unidos. Asunto difícil, pues en ese momento los americanos estaban considerando esa otra opción, realizar la obra en Nicaragua. La estrategia de Vanneau Varilla para parar el proyecto de Nicaragua fue, por lo demás, sumamente económica. Minutos antes de la votación que tendría lugar en el Congreso de los Estados Unidos para decidir ese punto, el ingeniero, junto con William N. Cromwell, personaje contratado por la compañía francesa para intentar vender la concesión, dejó sobre las mesas de los congresistas estampillas del Mototombo, volcán nicaragüense, que podía estallar en cualquier momento, siguiendo los últimos reportes sísmicos, acabando con la obra y llevando a la quiebra cualquier inversión.
La estrategia resultó fulminante. Una arrasadora mayoría de congresistas votó en contra de ese plan. Toda la atención se dirigió a Panamá y varias compañías con acciones en Wall Street compraron el permiso de los franceses. El trato, como aquel realizado por Ward, no era completamente legal. No es posible vender, refinanciar un tipo de concesión como esa sin consultar con aquel que la ha otorgado, en ese caso el gobierno de Colombia, que solo se enteró varios meses después. De ese modo, las negociaciones con Colombia comenzaron en lo oscuro. El gobierno no sabía del traspaso, de modo que se encargó de dar largas al asunto. El tiempo parecía correr a su favor. En 1904 la concesión llegaría a su fin y entonces, de una forma cómoda y sin intermediarios, Colombia volvería a hacer un trato con el mejor postor, que ya se sabía sería Estados Unidos. Con el año 1904 a punto de aparecer, el negocio estaba completamente perdido para los Estados Unidos y sus inversionistas. Entonces, Banu Barila tuvo una segunda idea: crear una revolución, un grito de independencia y construir una nueva república llamada Panamá y conocida como el Canal. Fue hasta la finca de verano de Roosevelt y le propuso el programa, teniendo una aprobación inmediata. Todo estaba a favor. Ciudad de Panamá y Bogotá casi no tenían contacto. Algunas revueltas habían estallado y un malestar debido al cambio de modelo federalista al centralista, derivado de la Constitución de 1886, estaban fluctuando en el aire. No es fácil dejar de ser un estado autónomo para convertirse en un departamento dependiente, con el eje de poder a kilómetros de distancia. Así, el 3 de noviembre de 1903, a menos de 2 meses de que la concesión expirara, Estados Unidos declaró a Panamá un país independiente. La frase de Roosevelt lo dice de una manera atrevida: I took Panamá. Y sí, tiene razón, él se robó a Panamá, pero la idea propiamente dicha no fue suya, fue del ingeniero francés que supo direccionar cada hecho de esta historia. Banu Barila y Ward se dan la mano. Ambos hacen uso de estrategias semejantes. El primero con argucias como la estampilla del volcán o la organización de un grito de independencia en una zona extranjera. El segundo con propuestas como la del canje de una roca por un busto, y luego con la petición de ayuda diplomática que terminaría por envolver nuestra Junta de Ministros. Los planes de ambos implican una serie de protocolos y símbolos patrios que manejan a la perfección, alineándolos con una meticulosa manipulación de la vanidad humana, punto débil de cualquier mortal. Es notorio cómo los dirigentes del entonces Departamento de Panamá se adjuntaban al plan por la promesa de gobernar un país, así como el gobernador de Santa Rosa acepta dar el aerolito a un desconocido por la promesa de aparecer en la placa de un busto al general Reyes. Reyes, justamente el general que, antes de ser presidente, fue comisionado por Marroquín para dirigir la misión encargada de recuperar Panamá, y quien, ante los 40 vapores de guerra enviados por Estados Unidos y sabiendo que ese país había adquirido la concesión que antes era de los franceses, detuvo razonablemente cualquier tentativa de entrar en un conflicto, lo que llevaría a una guerra devastadora. Que el busto propuesto por Henry A. Ward sea precisamente del general Rafael Reyes, por ser oriundo de Santa Rosa de Viterbo, es, en última instancia, el broche que cierra este juego de espejos y similitudes. Y sin embargo hay otro factor que ata estas dos versiones: la tragedia y la comedia, el canal y el aerolito. Esto es, un elemento material plástico. A saber, ambos son la historia de un corte, de una excavación profunda y dispendiosa, de una herida realizada con constancia que deja una montaña de residuo olvidado. El corte del aerolito y el corte del canal. El primero a través de ese cepillo de puente que María Elvira Escayón encontró después de investigar durante un buen periodo para saber cómo demonios habían conseguido partir semejante pedazo de hierro. El segundo a través de trabajadores y trabajadores muertos, un número que puede llegar a los 15,000, que básicamente a punta de palas fueron abriendo la brecha para unir los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.
El corte del aerolito y el corte del canal están consignados. Se hacen fehacientes en el material desechado. Cantidad de residuo increíble teniendo en cuenta las proporciones de cada uno. Partir el aerolito dejó 14 kilogramos de viruta férrea. Abrir el canal, 95 millones de metros cúbicos de piedra, tierra, lodo y bosque, por no decir de cuerpos, que debieron formar montañas en zonas adyacentes a la excavación. María Elvira ha intentado encontrar ese cúmulo de viruta cósmica, esos 14 kilos, pero tal parece que fueron descartados, pues ningún registro da cuenta de ellos. En el archivo de Ward no está consignada ninguna noticia al respecto. La ferrería La Pradera que realizara la operación está totalmente desmontada, así que de seguro tal sobrante fue usado para otra cosa o desechado sin la menor piedad. No obstante, la posibilidad de encontrar esos costales de viruta, partículas de polvo terreno devenidas de una sola partícula de polvo sideral, continúa presente, como un sueño utópico del que no es posible abdicar tan fácilmente. Como dije, este capítulo hace parte del libro Polvo eres, el correr del tiempo en la obra de María Elvira Escayón y versa sobre la obra específica Lo que sin metáfora nos ha caído del cielo. Es muy actual y es muy fuerte ver cómo no se trata de un robo, se trata más bien de un autosaqueo constante, sistemático, con ayuda del gobierno y que es realizado a las comunidades y a todo el pueblo de Colombia. Es muy fuerte esto. Síganos en Instagram, somos Escuela Concreta. Vean las actividades, estamos haciendo asesorías y estamos haciendo una serie de cursos. Y síganme también en Instagram y obviamente suscríbanse al YouTube para dar una fuerza. Gracias.